Iglesia, yo los invito a que oremos para iniciar nuestro tiempo del día de hoy. Entreguemos en las manos del Señor este tiempo de tema, que sea Él llevando a que el tema y la palabra de hoy, ¿cierto?, sea entrando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos y entreguemos este tiempo. Señor Dios, yo te pido, Padre, para que tú nos permitas que en el día de hoy tu palabra sea expuesta con verdad, Señor. Llévanos, Señor, a hablar lo que la Escritura quiere hablar y no lo que muchas veces las personas quieren escuchar o el predicador quiere decir. Que sea el Espíritu Santo siempre llevándonos a hacer la exégesis correcta de lo que la palabra de Dios habla, lo que verdaderamente es el contexto de lo que tenemos que predicar, Señor. Ayúdanos que aun cuando tú hables, Señor, si hay cosas que no nos gustan, Señor, tú nos lleves a entender, Señor, que es necesario que yo las escuche. Porque tu palabra, Señor, es medicina, Señor, para nuestros cuerpos, para nuestras vidas. Y si estamos aquí, Señor, es porque hemos venido, Señor, a escucharte. Hemos venido, Señor, a ser instruidos. Hemos venido a ser enseñados. Habla, Espíritu de Dios. Y te pido que seas tú también, Señor, usando mi vida, usándome, Señor, como el pastor que tienes hoy puesto sobre esta iglesia para hablar las palabras de verdad. Y permite, Señor, que este pueblo, esta feligresía reciba, Señor, esas palabras como deben de recibirlas, Señor, guardándolas en su corazón. Te alabamos, te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo los quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios y ustedes se ubiquen en Juan 2, ¿cierto? Vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar de Juan 2. En Juan 2, yo también voy a abrir mi Biblia en Juan 2. Si usted tiene su Biblia de papel, ábrala, ráyela, tomen notas. A mí me gusta cuando tomen notas porque usted se lleva la nota y durante la semana su tarea es leer la nota, constatarla con la palabra de Dios, ¿cierto? Que seamos como esa iglesia de Berea, de Hechos de los Apóstoles, que nos hablan que Pablo les enseñaba e iban y constataban lo que la Escritura decía con respecto a lo que Pablo enseñaba. Entonces yo no me siento mal porque ustedes vayan y constaten, porque vayan y miren, y si hay dudas pues también se puedan también escribir y compartirlas en tiempos pastorales. Entonces, en el capítulo 2, nosotros estamos viendo que Jesús ha empezado su ministerio público, ¿sí? Y en su ministerio público, Jesús en el capítulo 2 al principio nos habla a nosotros acerca de el primer milagro de Jesús, ¿cierto? Que era la de convertir el agua en vino, pero no nos vamos a centrar en eso. Nos vamos a centrar en Juan 2, no en esa parte de la palabra de Dios, sino que nos vamos a centrar en lo que está a partir del versículo 12, ¿cierto? Y a partir del versículo 12, ¿qué nos habla a nosotros a partir del versículo 12? El versículo 13, perdón. A partir del versículo 13, a nosotros la Escritura nos va a empezar a hablar acerca de la purificación del templo, ¿cierto? La purificación del templo, en cómo Jesús, yendo, ¿cierto?, a celebrar la Pascua judía, Él entra al templo y ve que en el templo, en la casa de su padre, hay mercaderes, cambistas, se hace de todo menos para lo que verdaderamente se construyó ese templo. Entonces vamos a estudiar con base, colócame la diapositiva por favor, vamos a estudiar con base a lo que dice este texto del día de hoy. Vamos a estudiar entonces, el tema de hoy lo hemos colocado cuando la religión se convierte en comercio, ¿cierto?
Vamos a hablar acerca de este tema de la religión cuando se convierte en comercio. Entonces yo los invito a que leamos, por favor, desde el versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 13. Dice lo siguiente. ¿Estamos todos ahí en la palabra de Dios? Dice, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, o se acercaba, esta nueva traducción viviente, se acercaba la fecha de la... Bueno, ¿cómo lo vamos a poner? Ahí está. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los que cambiaban allí, y a los cambistas allí sentados. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, esto es lo que Jesús encontró. Al subir entonces en la Pascua, a celebrar la Pascua, se encontró lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén. Pero yo quiero que iniciemos en este día, en nuestra reunión, iniciemos explicando para aquellos que no recuerdan o no saben, ¿cierto? O clarifiquemos qué se celebraba en la fiesta de la Pascua de los judíos. Iniciemos explicando eso porque el versículo 13 a nosotros nos está hablando a nosotros de que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué subió Jesús a Jerusalén? ¿Cierto? Entonces eso es lo que vamos nosotros a empezar a estudiar. Y yo necesito que usted se concentre porque es muy importante entender la razón por la cual Jesús está subiendo allí a Jerusalén. Entonces dice, entendamos qué se celebraba en la fiesta de la Pascua de los judíos. Entonces recordemos que la fiesta de la Pascua de los judíos, la primera Pascua que se celebra es cuando el pueblo está en Egipto y va a salir de mano, ¿cierto?, de Moisés, salen de su esclavitud y se van entonces a estar en el desierto, que ya sabemos por lectura y por historia, que luego de que salen de Egipto se quedan 40 años vagando por el desierto, que luego vamos a estudiar un poco acerca de eso, porque estamos preparando un estudio del Salmo 90 que nos habla y nos expone más de eso. Entonces, en la Pascua de los judíos se celebraba el momento histórico que Dios hace la liberación del yugo de la esclavitud que tenía el pueblo judío por parte de los egipcios. Recordemos un poco, el Señor llama a Abraham, ¿cierto? Abraham se viene de Ur de los Caldeos y le dice que de él va a ser una nación grande. ¿De Abraham viene quién? Isaac. De Isaac viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos, ¿cierto? Jacob es el padre de José, ¿cierto? José es el famoso, ¿qué es lo que hacen sus hermanos con José? Lo venden. ¿Y a dónde va a dar José? A Egipto. José va a dar a Egipto a casa de Potifar, de casa de Potifar pasa a la cárcel, de la cárcel sube a ocupar un puesto que es el segundo al mando en el reino o en el imperio que había allí en Egipto, ¿cierto? Y hay una escasez, hay una hambruna en la tierra y sus hermanos escucharon que en Egipto había comida porque Abraham, al hablarle un sueño que había tenido el faraón, le dice de que van a haber 7 buenos de ¿qué dije? Perdón, José, gracias por la corrección. José dice, le habla al faraón que su sueño, le interpretó el sueño, que 7 años era de abundancia y 7 años de escasez. Se prepararon, ¿cierto? Y por eso Egipto tenía abundante comida. Y los hermanos de José escuchan que hay comida y bajan
a pedir comida, y ahí es donde José identifica a sus hermanos. Luego traen a su padre, luego José habla con Faraón y les dan una tierra especial al padre de José, que es ¿quién? Jacob, que luego Jacob, ¿cierto? Recuerde que Jacob tiene un encuentro con un ángel en Peniel y dice que ya no te llamará más Jacob, sino ¿cómo? Israel. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de la nación de Israel, estamos hablando de ahí, ¿cierto? Estamos hablando de ahí. Entonces, esta nación esta nación israelita se queda allí, las 12 tribus en esa tierra especial. Pero nos dice al inicio del libro de los Éxodos que se levanta un faraón que no conocía a José y no conocía toda la historia y les da servidumbre. Luego entonces el Señor escucha el clamor del pueblo, ¿sí? Y manda a alguien. ¿A quién manda? A Moisés, ¿cierto? Entonces manda a Moisés y Moisés, ¿cierto? Entonces empieza las plagas para poder sacar el pueblo, y esa salida de todo eso, la última plaga, ¿cierto? Que es con la que ellos van a celebrar la Pascua. Eso es lo que ahí estamos. ¿Correcto hasta ahí? ¿Bien? Listo. Entonces, si usted quiere más información, quiere estudiar un poco más acerca de cómo el Señor libra al pueblo de Israel del yugo de esclavitud de los egipcios, usted puede ir a Éxodo 12. Ahí está narrado en Éxodo 12 más acerca de lo que hemos hablado. Lo que yo le di fue un resumen súper rápido, ¿sí? Entonces, la última noche que el pueblo está allí en Egipto, aquella noche en que Dios le ordena, a través de Moisés al pueblo, le ordena sacrificar un cordero, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar la justicia de Dios, va a herir, ¿cierto? Va a herir a todos los primogénitos. Y el Señor le dice que deben de sacrificar un cordero, y que al sacrificar el cordero deben de pintar los marcos o dinteles de la puerta de sus casas con la sangre de ese cordero. Ojo la importancia de la sangre de ese cordero de la Pascua, porque el cordero de la Pascua, con su sangre marcada en los dinteles o marcos de sus casas, ¿cierto? Va a llevar que cuando el ángel del muerte pase casa por casa, si esa casa está untada de la sangre de ese cordero, esa casa va a estar protegida por la sangre del cordero, ¿cierto? Y no le va a quitar la vida a los primogénitos que hay en esa casa, ¿sí? Entonces, esa noche el pueblo de Israel tuvo una comida especial, porque no solamente ellos tenían que sacrificar y pintar los dinteles con la sangre, que hoy, por cierto, hoy vamos a celebrar la Santa Cena al final, y esto que estoy explicando es lo que nosotros vamos a recordar, ¿cierto? Entonces, ellos tenían que matar el cordero, usar su sangre para marcarle, pero ellos debían comer el cordero. Ellos debían comer el cordero porque esa fue la comida especial determinada por Dios, donde comían la carne del cordero sacrificado, y desde este momento fue estipulado por ley que se celebrara dicha conmemoración anualmente. Ellos celebraban eso. Entonces, Jesús está subiendo a celebrar la Pascua, ¿sí? Jesús está subiendo a celebrar la Pascua. O sea, ¿qué iba a celebrar Jesús? En otras palabras, a recordar cómo Dios sacó al pueblo de Israel del estado de esclavitud y los trajo a libertad. Ellos estaban bajo un yugo de opresión en el momento. En la época que Jesús nace, esta tierra estaba bajo un yugo de opresión. ¿Quiénes son? Los romanos, ¿sí? Y esta época de la Pascua se movía, era revoltosa, porque ellos recordaban que X cantidad de años el Señor había levantado a alguien que los había libertado. ¿Cuándo muere Jesús?
3 Pascuas después. Muere en una Pascua 3 años después, porque este es el primer año de Jesús, está comenzando su vida pública, por eso arranqué diciendo eso. Entonces este es el primer año de Jesús, 3 años después, Él va a ser ese Cordero. Ahí me adelanté un poquito. Así que entonces, en esta fiesta de las Pascuas, a esta fiesta asistían todos los hombres, óigame, judíos mayores de 12 años por obligación. Tenían que asistir a esta fiesta. Así que Jerusalén se convertía en una ciudad muy concurrida durante este tiempo de la fiesta de las Pascuas. A través de estudios que se han realizado, dicen que hay varios datos. Voy a traer 2 de los datos que encontré. Dice, se ha calculado que Jerusalén normalmente tenía en esta época entre 30,000 y 80,000 personas, ¿sí? Y que cuando acontecía la fiesta, la población subía en 300,000 y 400,000, ¿sí? Ese es un dato. Pero también hay otro dato por Claudio Josefo, que era un historiador judío, que dice que la población, ¿cierto?, de Jerusalén era entre 300,000 y 400,000. Y él alcanza a exagerar algo, que dicen que es un poco exagerado, pero dice que en la fiesta de la Pascua llegaba a Jerusalén a albergar hasta 2,700,000 personas, porque los sacrificios que se hacían se multiplicaban por 10 y por el número que se ofrecía de sacrificios, entonces él dice, posiblemente podía haber eso porque un sacrificio a veces era por varias personas, ¿cierto? Pero yo me voy a quedar con un número más moderado, ¿cierto? Es la palabra. La ciudad albergaba, lo que queremos decir es la ciudad que era de 30,000 a 80,000, albergaba 300 y 400,000 personas. O sea, eso estaba con mucha gente, ¿cierto? Estaba completamente full. Ahora entonces, teniendo en cuenta esto que les he dicho, ahora vamos a dirigir nuestra mirada al lugar central de esta fiesta. El lugar central de esta fiesta en Jerusalén era ¿qué? El templo. Porque la gente iba a Jerusalén ¿a qué? ¿A estar en Jerusalén? No, ellos subían ¿a dónde? Al templo. Porque ¿qué era el templo? El templo era, para el judío, donde habitaba el Señor, la casa de Jehová. Y por eso usted hoy por hoy ve a judíos, ¿cierto?, peregrinando a Jerusalén. ¿Y a dónde van? Al muro de los lamentos. ¿Y qué es el muro de los lamentos? No es el templo, pero el muro de los lamentos es el lugar más cerca de lo que antes era el lugar santísimo del templo. ¿Listo? Entonces, las personas venían a presentar un sacrificio al templo, con base a lo que la ley mosaica ya había estipulado. Entonces, el historiador Josefo decía que durante esa semana los sacrificios se multiplicaban por 10, ¿cierto? Y decían que podía llegar fácilmente, eran 235,000 sacrificios durante esa semana. Imagínense la cantidad de sangre derramada por todos lados con cantidad de esa cantidad de animales. Entonces, Juan nos está contando que Jesús vino a esta fiesta. Él vino a esta fiesta. Y vino como lo hacía desde que Jesús tenía, que a nosotros uno de los evangelios nos narra que él subió. ¿Qué edad tenía Jesús cuando subió y se extravió? 12 años, ¿cierto? Esa fue su primera edad. Bueno, entonces la palabra de Dios nos dice, estaba, claro bien lo de la Pascua, ¿bien? Ahora entonces estaba cerca la Pascua, dice, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Y a dónde se dirigió Jesús? ¿Cierto? Según el versículo 14, vamos a leer el versículo 14. El versículo 14 nos dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, ¿a dónde se dirigió Jesús? Al templo, se fue al centro, ¿sí? Allí se dirigió al templo. Ahora, para entender un poco más a fondo lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy, profundicemos un poco más en este versículo 14. Bien. Las personas, Jesús se dirige al templo, y las personas que venían de otras regiones a Jerusalén, les quedaba difícil venir. Ellos tenían que ir a presentar ofrenda.
Entonces, a las personas que venían de tierras muy lejanas, ¿por qué los judíos venían de tierras muy lejanas? Recuerda que a ellos se habían esparcido por muchas tierras. Cuando cayó el reino del norte, cuando cayó el reino del sur, ellos se los llevaron a Babilonia, luego se los llevaron para el persa, para todo, o sea, mejor dicho, por eso es que las raíces judías hay por todo el mundo, ¿sí o no? Dice, como está el dicho, anda más que judío errante, ¿cierto? O sea, por todos lados. Y hoy por hoy usted puede ver que en todos los países hay una comunidad judía muy grande y muy poderosa. Entonces las personas que venían de todas las regiones, porque ellos están obligados a ir, ¿cierto? Venían a Jerusalén y les quedaba, personas que venían desde muy lejos, les quedaba difícil traer su propio animal para ofrecerlo, para presentarlo como sacrificio. Porque ¿cuál era la norma? La norma era que usted iba a la fiesta y usted presentaba un animal propio. O sea, usted no podía que le prestaron, no, era un animal propio. Así que entonces, con esta razón, se había creado un negocio. ¿Y cuál es el negocio? Uno de los negocios que el Señor va a atacar en estos versículos. El animal, no traiga el animal, tranquilo, yo se lo vendo. ¿Se lo vendo en dónde? En el templo. Entonces se había creado un negocio, ¿cierto? Donde se vendía el animal en el templo, ¿cierto? ¿Y cuáles animales eran los más comunes que se vendían? Se vendían los bueyes, ovejas y las palomas. Eso era lo que se vendía, nos está diciendo a nosotros los versículos, ahí en el versículo 14. ¿Y quién estaba detrás de este negocio? Porque recuérdese que el templo era algo muy sagrado. Al templo, los que servían en el templo eran parte de ¿qué tribu? Los levitas. Y como para que usted fuera allá y en el templo se colocara a vender algo, usted primero necesitaba negociar para poder acceder a poder ofrecer su mercancía allí en el templo. Entonces, ¿quién estaba detrás de este negocio? Nada más y nada menos que el sumo sacerdote. ¿Como quién? Como Anás, como Caifás de la época de Jesús, quienes habían dado un permiso a estos vendedores para ser ubicados en el atrio del templo, es decir, dentro de las mismas instalaciones del templo. Recuerden que el templo se dividía por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, algunos estudios dicen que estas personas estaban ubicadas en el atrio, en la parte que decía que era el atrio de los gentiles. Allí era donde ellos se ubicaban. Entonces, en Jerusalén hay una explanada completa donde estaba el templo, ellos estaban en un lado y ahí era donde ellos ofrecían. Pero para poder estar allí, ellos tenían que pagar para poder estar allí. Había un lucro allí en el templo. Y este permiso entonces no era de gratis. Era vendido, un permiso, pero también tenían un lucro por la cantidad de animales que se vendían allí. O sea, el supremo sacerdote era muy beneficiado de que la gente de afuera viniera y comprara su animalito para que lo pudiera ahí vender. Así que la verdad, no era un negocio rentable, era un negociazo, ¿cierto? Era un negociazo. Y esto por el lado de los animales. Ahora mirémonos que el Señor no solamente nos está hablando del lado de los animales, también nos está hablando a nosotros los cambistas. Y usted dirá, ¿y qué hacen los cambistas allí? ¿Qué son los cambistas? Cambian dinero, ¿cierto? Los que cambian dinero. Ahora miremos un poquito los cambistas. Además, entonces, Juan nos está diciendo que también existían los cambistas, los que también fueron expulsados por Jesús. Ahora, ¿quiénes eran entonces los cambistas? Esto eran como hoy por hoy nosotros decir las casas de cambio. ¿Sí? Las casas de cambio le hacen a usted un favor por cambiarle la plata así de buena gente. ¿Sí? Usted ha visto que de casa de cambio a casa de cambio hay una diferencia, uno los paga mejor, otro los paga peor. O sea, ellos tienen un beneficio, ¿cierto? Entonces esos son como los Western Union, ¿cierto? Son como los
el MoneyGram de la época, ¿cierto? Los que cambiaban la plata de las personas que venían de otro lado. Ahora bien, hay que entender que los judíos, usted dirá, ¿por qué tenían que estar allí? Los judíos mayores de 21 años debían estar, eso para subir, pero los mayores de 21 años debían pagar anualmente un impuesto al templo, ¿sí? Ellos fuera de eso tenían que ir, ofrecer sacrificio, pero pagar un impuesto, ¿cierto? Sobre la construcción del templo. ¿Y cuál era el impuesto que ellos pagaban? Medio shekel, ¿cierto? Ellos pagaban medio shekel. Tenían que pagar en esa moneda, medio shekel, o sea, el shekel, pero ellos, el shekel era la moneda, pero ellos tenían que pagar medio shekel. Así que, perdón, muchos de los que venían de otras regiones manejaban monedas distintas. En Jerusalén se manejaba el shekel, hoy por hoy es la moneda de Israel, el shekel. ¿Sí? Y en ese momento, ¿cuál era el imperio de la época? El imperio de la época era el imperio romano. Entonces había una moneda que era una moneda romana. Es como por decir, hoy usted ¿llegas con qué? Con dólares, por ejemplo, por decirlo así, americanos, y usted necesita cambiarlos a la moneda de ese país porque el templo no recibía sino shekels. Entonces, ellos aprovechaban que venían a la fiesta y pues también pagaban el impuesto, pero tenían que hacer el cambio de esa moneda. Y muy queridamente y muy formalmente los cambistas, por la módica suma del 12%, ellos le cambiaban a usted la moneda por el cheque. Pero, ¿sabe también quiénes estaban detrás de este negocio? Nada más y nada menos que el sumo sacerdote, ¿sí? Porque sobre ese porcentaje que se cobraba, también el supremo sacerdote ganaba. Entonces, ahora sume eso por la cantidad de personas que estaban viajando a Jerusalén, comprando animales, cambiando monedas, ¿cierto? Entonces, eso se había convertido en un negocio. Pues vamos a leer el versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Sí ve lo que se había convertido entonces el ir a la fiesta de la Pascua? Lo que para el supremo sacerdote o los que trabajaban en el templo se había convertido ahora es la fiesta de la Pascua. Ahora recordemos el propósito del sistema sacrificial que Dios había dado al pueblo para que ellos realizaran. Recordemos cuál era el propósito original. Mire lo que estaba pasando en ese momento, pero mire por las razones por las cuales el Señor dio. El propósito era que usted tenía que dar la vida de un animal, ¿cierto? Para ser consciente de su pecado. Que por culpa de su pecado, la única forma de perdonar ese pecado era muerte. Y por eso ofrecían la muerte de un animal. ¿Qué era el propósito? También mostrar la imposibilidad por culpa del pecado de usted relacionarse con Dios por el estado pecaminoso en el cual usted está. Y de la necesidad entonces de un ser que diera la vida para poder usted nuevamente relacionarse con Dios. Entonces, usted cometía el pecado, pero las personas allí compraban el animal y se le colocaba a las manos el animal, usted transfiriendo sus pecados al animal y ahora usted queda limpio y el pecado queda en el animal y el animal es el que muere. Entonces, el propósito era hacer consciente al pueblo de pecado, de la imposibilidad de relacionarnos con Dios por la pecaminosidad que hay en nosotros y la necesidad de que alguien diera la vida por causa de quién, por causa mía. Esa era la razón. Entonces, un animal sin mancha debía morir. Ojo, sin mancha. No era ya el tuerto, el cojo, no, usted tenía que un animal perfecto. Ese era el objetivo. Eso es lo que el Señor decía, me darás un animal de lo mejor de la manada, limpio, ¿cierto? Entonces, un animal sin mancha moría por mí.
su sangre derramada por mí. Eso fue lo que se hizo con Moisés en Egipto. El mejor animal, es lo que el Señor está diciendo. Eso es la fiesta que usted va a hacer. Ahora, ¿qué había pasado aquí? Sabemos qué había pasado, que ese simbolismo había quedado en el olvido. Esa razón de ser conscientes, de que en nosotros hay pecados, de esa razón de nosotros ser conscientes de la imposibilidad de relacionarnos con Dios por la pecaminosidad que había en nosotros y la necesidad de que alguien diera la vida para poder nosotros entrar en relación con Dios, ese simbolismo había quedado en el olvido. Ahora era ¿un qué? Un ritual. Y ahí es donde hay que entrar nosotros a examinarnos cuántas de las cosas que usted y yo hoy hacemos ha perdido la razón de ser y se ha convertido en un ritual. ¿Sí? El Señor lo ha hecho por una razón, pero se ha vuelto un ritual. ¿Para qué son las reuniones? Para recibir la palabra de Dios. Para usted venir y escuchar a Dios. Pero usted el venir a la reunión lo ha convertido en un rito. ¿De qué? De usted venir y salir y sentirse bien con usted porque ya le cumplió a Dios. Tic. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora eso se ha vuelto en un ritual. Ahora, lo que eso significaba había quedado suplantado por un negocio lucrativo por parte del templo, del supremo sacerdote y del Sanedrín. En eso se había convertido. Pero esa era la razón original. Nosotros, qué fácil es que el corazón del ser humano se voltee de lo que es el diseño original. ¿Sí? Ahora, ¿qué había entonces pasado? Lo que acabo de decir. Ojo con esto que estamos mirando nosotros en la época de Jesús. Jesús llega y encuentra oiga, la casa de mi padre la han convertido ¿en qué? En casa de mercaderes, de ladrones. Jesús. Entonces, en la época, y esto no es nuevo para esa época, y tampoco para nuestros días, porque ahorita lo vamos a terminar viendo en nuestros días, que va a ser la aplicación. Jesús llega y confronta eso, pero es que, ojo, esto no es nuevo, esto no empezó la semana pasada. 600 años atrás, Isaías 1, por favor, 11, nos muestra a nosotros, el profeta Isaías, nos va a hablar de que el significado de los sacrificios había desaparecido y el pueblo también desde esa época ya lo había convertido en un ritual. Esto no era nuevo, solo que la diferencia de lo que estaba pasando allí en Jerusalén en la fiesta de la Pascua era que por fin había llegado alguien que lo enfrentaría y sentiría celo por la casa de su padre, porque la casa de mi padre es casa de oración, dice el Señor. ¿Qué dice Isaías 1 a partir del 11? Y dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Quién está hablando? Jehová dice. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice el Señor? De nada sirve eso. Si ustedes han olvidado el porqué, si ustedes las han transgredido, si ustedes les han colocado el significado que no son. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Y cuántos hoy por hoy hablan de la religión, hablándolo desde una vida espiritual, ¿cierto? O la vida, el intimar con Dios, lo han convertido en un comercio. Han cambiado completamente lo que es la verdadera iglesia. Oiga, qué bien nos haría a nosotros estudiar Hechos de los Apóstoles para entender verdaderamente cuál es la verdadera iglesia, a qué iglesia nosotros nos tenemos que parecer. Ahora, debemos tener claro que esa fiesta de la Pascua, era un simbolismo, era una sombra, era una tipología de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esta fiesta de la Pascua, ese cordero y esa sangre que en Egipto los libró de la esclavitud, solamente era una sombra de lo que Cristo como cordero, con su sangre y con su cuerpo, nos iba a librar a nosotros de la verdadera esclavitud. ¿Amén con eso? Entonces tenemos que entender lo que nos decía a nosotros Juan el Bautista acerca de Jesús. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando vio a Jesús caminar? He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que el Cordero de Dios, quien con su sacrificio, con su sangre derramada, nos libró de la muerte eterna y nos dio vida eterna a nosotros. Así como la sangre, entonces, vuelvo y repito, del Cordero libró las casas de las familias aquella noche allí en Egipto del ángel de muerte, así la sangre de Cristo nos salva a nosotros de la muerte, porque la sangre de Cristo ha sido derramada sobre nosotros. Nos hace ¿qué significaba la sangre sobre esos dinteles, sobre esas puertas? Míos, de mi propiedad. Eso entendía el ángel, no los toque, son míos, de mi propiedad. Pasaba el ángel de muerte. ¿Y qué pasa cuando el acusador viene sobre nosotros y ve la sangre del cordero derramada sobre nosotros? Míos, de mi propiedad, no los puedes tocar, son míos. Usted sabe que la sangre de Cristo ha sido derramada sobre usted y el poder del diablo no tiene ningún poder en usted porque usted le pertenece a Cristo Jesús. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7. ¿Qué dice 1 Corintios 5:7? Mire lo que dice ahí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo leo nuevamente. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es limpiarnos nosotros de la vieja levadura? ¿Límpiese qué? De los ritos religiosos. Límpiese de eso, para que seáis una nueva masa, para que seáis nuevas criaturas. Límpiese de los ritos religiosos para que verdaderamente sean unas nuevas criaturas, sin levadura. Porque ¿qué dice? Porque nuestra Pascua, o sea, la verdadera Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No puede haber ningún otro sacrificio, mejor sacrificio que el que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No hay ningún otro cordero perfecto que Cristo Jesús. ¿Continuamos? Ahora, Juan nos cuenta que Jesús viene al templo, ¿sí? Y esto fue lo que contempló Jesús en el templo. Una galería, un negocio, algo que debía ser sagrado, se convirtió ¿en qué? En un lugar, una cueva de ladrones,
Una cueva donde había negocios, donde tumbaban la gente, donde vendían las cosas como no deberían de venderse, con el propósito que no deberían de venderse. Esto fue lo que Jesús encontró. Entonces imagínense el celo que embargó a Jesús, el llegar y ver que el lugar tan sagrado se había convertido en un negocio y en una galería. Una fiesta que originalmente había sido diseñada para que fuera la sombra de la obra que él estaba empezando a hacer y que culminaría en la cruz 3 años después, porque estamos hablando que esto es la Pascua y es el primer año del ministerio de Jesús. O sea, en 3 Pascuas Jesús iba a morir. ¿Cómo este pueblo no entiende esto? ¿Cómo va a entender lo que yo voy a ofrecer, a lo que yo verdaderamente vine? ¿Bien ahí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Versículo 15. Versículo 15. ¿Qué dice? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué nos está diciendo a nosotros la Escritura entonces? El Señor, dice, cogió, se hizo un látigo y empezó a bolear látigo y a tirar los animales, ¿cierto? Y empezó a voltear las mesas. Sacó corriendo de allí, de ese lugar tan sagrado, sacó a todos esos comerciantes de la fe. ¿Ellos qué eran? Comerciantes, se aprovechaban, comerciantes de la fe. Sacó sus animales, volcó sus mesas de los cambistas. Imagínese usted la escena que pudo haber allí. Había mucha o poca gente en Jerusalén, demasiada. Imagínese usted las mesas del dinero tiradas, monedas regadas por todo el piso. ¿Cómo devuelve eso? Todo el mundo desesperado cogiendo. Imagínese usted ve por allá los animales, las ovejas corriendo para un lado, las palomas para el otro. ¿Qué? Se volvió un caos. ¿Cierto? Se volvió un caos. Entonces, ya hemos hablado que era la fiesta más concurrida. Entonces, imaginémonos el tumulto, la gritería, las monedas rodando por el piso, esa manada de animales saliendo, ¿cierto? La gente tratando de cogerlos. Indudablemente, eso tuvo que ser la noticia de la semana. Eso tuvo que haber sido la noticia de la semana. Importante a tener en cuenta, este acto Jesús lo hizo iniciando su ministerio, como aparece aquí en el Juan, ¿sí? Pero si usted lee los evangelios sinópticos, ¿dónde nos narran a nosotros este acontecimiento? En la última semana de pasión. En la última semana que Jesús está, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos muestra a nosotros? Que Jesús hizo esto 2 veces. Si usted va a algunas Biblias, en los evangelios sinópticos, si usted busca lo que concierne a la purificación del templo en Mateo o Marcos o Lucas, dice purificación del templo por 2ª vez. O sea, imagínense, Jesús hizo esto al principio de su ministerio y volvió y lo hizo 3 años después, o sea, hace lo mismo que había pasado 600 años antes, que Dios dijo a través del profeta Isaías. Nada cambió, Jesús lo hizo. ¿Sí me hago entender? No hay una actitud de verdadero cambio. No entienden. ¿Sí? Si usted se va a Mateo 21:13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Mateo 21:13. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? ¿Está ahí bien?
Si usted se va a Mateo, algunas de las Biblias, dice por ejemplo acerca de que esa es la segunda purificación. La leí, déjame si es esta o en un otro evangelio. Mire, por ejemplo en mi Biblia dice, Jesús purifica el templo otra vez. ¿Sí? Ya había pasado. ¿Sí? Entonces, Mateo 21:13, ahí está al frente. Vámonos con la aplicación. ¿Bien? Ya dijimos que esto había pasado 600 años atrás. Jesús le pasó en su primer año, le pasó en su tercer año. ¿Qué cree usted que está pasando hoy en día? ¿Cómo se llama el tema? Cuando la religión se convierte en comercio. Señores, esto sigue pasando hoy en día. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy también hay, no pasa en Jerusalén, pero pasa en lo que es hoy por hoy la iglesia. Hoy también hay por allí, hay personas que han convertido la fe en un negocio. Y por eso, la verdad, lastimosamente a veces, por eso las iglesias tienen tan mala fama. ¿Por qué? Porque hay pastores usureros, hay pastores ladrones, como hay sacerdotes ladrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han mercantilizado la fe. Por ejemplo, ¿qué vemos nosotros en nuestro medio cristiano? Por ejemplo, aquellos que dicen que pacte con Dios y reciba. Pacte con Dios. ¿Tiene una necesidad? Pacte con Dios. Y entre más pacte, más rápido vendrá su solución. ¿Tienes problemas financieros? Pacte con Dios. ¿Tiene problemas matrimoniales? Hijo, dé una ofrenda. Pacte con Dios. ¿Tiene problemas de salud? Pacte con Dios. Satanás se ha robado lo que te pertenece. Pacte con Dios. ¿Eso es lo que hoy nosotros han escuchado esas iglesias? ¿Las han escuchado? ¿En qué difiere esto con la venta de indulgencias que había en la época de Lutero? Lo mismo, han cambiado. Han cambiado de nombre, pero siguen ¿qué? Robándole a la gente, diciendo, en esa época daban moneda o plata, pactaban con Dios por la liberación de un alma del purgatorio. Dice, se nos acabó el negocio. Hoy por hoy, entonces, ¿qué es? Pacte con Dios. ¿Sí? Pacte con Dios. O yo no sé si en sus países, yo voy a colocar un ejemplo. Yo me acuerdo que los sábados en la noche, tarde, 9 de la noche en adelante, si usted colocaba un canal que era el canal 1 en esa época, ¿se acuerda que habían unos... ¿Será esos? Yo no me acuerdo si eran pares de sufrir, que eran como brasileros, ¿se acuerdan? ¿Era pares de sufrir? ¿Se acuerda que hablaban, y hermano, hazlo ahora, ¿cierto? Que hablaban acerca del aceite ungido traído desde el Huerto de los Olivos. ¿Sí? Yo vi en un momento que había que colocar un vaso de agua sobre el televisor, que iban a hacer una oración y esa agua iba a quedar, mejor dicho, más pura que el agua del Jordán. O llamen, ¿cierto? Llamen y permítenos orar. La llama, usted hacía la llamada y en la llamada ya le cobraban a usted. Pues el minuto era muy caro, si me hago entender. Usted llamaba y el minuto era como a 3.000 pesos. $1, $2, no sé. ¿Sí? Entonces, dígame si eso no es mercantilizar. ¿Cuánta gente lo hacía? Llame para que oren, y gente salía dando testimonios, vendiendo que las rocas del monte de Sinaí. ¿Ah? Traídas especialmente desde el Sinaí, le vendían a uno la roca. Ellos mismos las promocionaban. ¿Sí? Qué tristeza, qué tristeza. Y eso lo vemos en todas las iglesias.
¿cierto? En todas las religiones, en todas las religiones, ¿sí? En ese tipo de negociar, de mercantilizar el evangelio. Hoy la fe, gracias a muchas iglesias y a falsos profetas, la han convertido ¿qué? En un lucro. Literalmente han cogido la iglesia como un negocio. Y eso no puede ser. La iglesia no puede ser vista como un negocio. Todo el significado de Cristo en la cruz se ha perdido por la avaricia lucrativa de aquellos falsos profetas, de esas que se llaman iglesias, pero no son nada más y nada menos que ¿qué? Sectas. No podemos nosotros permitir eso. ¿Y cómo podemos nosotros evitar? Enseñando, instruyendo la palabra. La palabra de Dios está a su alcance, querida iglesia. Estúdiela, salga la ignorancia. No se deje engañar de una oveja, un lobo vestido de oveja. No se deje engañar. Usted lea la palabra de Dios. No hay, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por gracia nosotros hemos sido salvados. Usted no tiene que pagar por su salvación. Nosotros no tenemos que pagar por nuestra salvación. El que tenía que hacer la obra ya la hizo, fue Cristo, y que no hay ningún otro intermediario entre Dios y el hombre, sino Cristo Jesús. Que no, que esta piedrita lo acerca más, que esta agua lo... No. De verdad, ¿por qué pasa eso? Por la ignorancia que hay en las iglesias. Entonces asisten a una iglesia y están años sentados en una iglesia y siguen igual de ignorantes. Tenemos que aprender, tenemos que discernir. No trague entero todo lo que se les dice. Los hombres son falibles. Vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Vaya, constate, lea. Esto a nosotros nos tiene que dar ¿qué? Celo. Nos debe dar a nosotros lo mismo que sintió Jesús al ver la casa de su padre convertida en cueva de ladrones. Lo mismo nos debe pasar a nosotros cuando vemos falsos mercaderes de la fe, mercadeando con el evangelio, cobrando por cosas. ¿Ah? No puede ser. Tenemos que sentir ese celo. Y cuando usted vea a alguien conocido suyo cayendo en esas trampas, enséñele con amor. Oiga, con amor. No le diga, bruta. No, es que así no es. Porque muchas veces es la reacción. No, que es que tengo celo por el Señor. No, hágalo con amor. ¿Cómo fue ganado usted? Con amor. Porque con hilos invisibles de amor te atraje. Hagámoslo con amor. Hagamos la tarea. El Señor la hizo con nosotros. Ayudemos. Eso, la tarea de evangelizar, de predicar el evangelio no es solamente mía que me paro aquí al frente. Todos nosotros estamos llamados a traer a ese pueblo al Señor. Y no es tarea suya convertirlo. El Espíritu Santo es el que lo tiene que hacer. Si hay celo entonces. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no le pasa algo a eso? No es tarea de nosotros. ¿La venganza es de quién? Del Señor. Nosotros sí que nos tiene que quedar claro es que en el día del juicio, todos estos que comercian con el evangelio tendrán que rendir cuentas. Ellos tendrán que rendir cuentas, los que han mercantilizado con la fe. Pero por favor, ojo con esto, no se deje utilizar. Ay, a mí me da una tristeza cuando dice, allá él le dará ¿qué? Cuentas delante del Señor. Yo cumplo con hacer las cosas. No. Usted no ha visto cuando le dice, es que usted está en el lugar equivocado, usted le están enseñando algo que no es. Allá él con el Señor, yo cumplo con lo que el Señor, no. Tan culpable es usted que lo termina alcahueteando. Usted aprenda de la palabra de Dios, profundice en la palabra de Dios y confronte con amor. Confronte con amor. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 7? 22, 23, ya lo hemos leído.
Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que el Señor les va a decir a esos mercaderes de la fe. Y váyase a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, 1, 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habría entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oiga eso, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bien. Bien hasta ahí. Finalizo con lo siguiente. Ahora vamos a sacar la última enseñanza. Los judíos, como lo dije en el inicio, durante esta época de la fiesta de las Pascuas, ¿qué estaban esperando ellos? Los judíos, ¿qué esperaban? ¿Quién iba a venir? El Mesías, el prometido, el Génesis 3:15, el del cual hablaron los profetas. ¿Sí? Los judíos esperaban un Mesías que viniera a su favor y los liberara de sus opresores. Pero vino el Mesías no a fijarse de sus circunstancias externas en que estaba el pueblo, o sea, el yugo que ellos estaban sufriendo con el pueblo romano, con el imperio a causa de los romanos, sino que sus circunstancias internas. Jesús vino a fijarse de sus circunstancias internas, vino al centro de la fe, vino al templo. ¿Y quién nos enseñó? Que con rejo en mano limpió el templo. ¿Sí? Ahora, muchos hoy en día están buscando un Mesías. Muchos hoy en día están buscando un Salvador que los libre de sus opresiones, de las opresiones que creen que tienen que ser liberados. ¿El pueblo de qué quería ser liberado? De los romanos. ¿Pero de qué vino verdaderamente a liberarlos el Señor? De sus pecados. Hoy muchos están buscando un Mesías que los libere ¿de qué? ¿Quiénes son esos romanos para ustedes? Que los libere de sus opresiones, pero el Señor no está interesado en liberarlos de sus cosas, sus problemas externos. Esa es la añadidura. Perdón. Porque el Señor no está interesado en lo externo, no en las circunstancias externas. El apóstol Pablo, ¿qué nos dijo a nosotros en Filipenses? Al final, dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo gracias a aquel que me fortalece. El Señor, querida iglesia, el Señor viene a tu vida, viene al centro de tu vida. Él está buscando ¿qué? Su corazón. Él quiere limpiar su corazón de toda porquería que haya, de toda mentira, de todo engaño que hay en su corazón. Él quiere expulsar esa porquería de sus corazones, de sus vidas, porque Él es un Dios celoso y Él quiere reinar en sus corazones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que necesitamos ser liberados de otras cosas muy diferentes externamente, pero el Señor sabe. No sé, me cogió una tos. Yo acá
tengo ahorita, pero ya va a acabar. Gracias. El Señor viene buscando nuestro corazón. Nosotros muchas veces buscamos al Señor para nuestros placeres, para nuestros deleites. Pero el Señor viene buscando que tu corazón. Él quiere ganar tu corazón. Todo el resto va a ir por añadidura. Recordemos lo que nos decía a nosotros el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿qué vimos nosotros en el Sermón del Monte? Donde Jesús no trabajaba de afuera hacia adentro, sino que Jesús, gracias Marta, Jesús trabajaba de adentro hacia afuera. Él cambiaba su corazón. Él cambiaba su corazón, ¿sí? Y trabajaba hacia afuera. ¿Amén? ¿Con eso? Entonces, tenemos que ser conscientes de que no podemos nosotros tolerar que se mercadee o que se predique un falso evangelio. Como el evangelio mal llamado de la prosperidad. Eso no es evangelio y ese no es el mensaje que Jesús vino a dar. Eso es una transformación que le hicieron y eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere ser ¿qué? Hoy próspera. Entonces, ¿qué es lo que están hoy predicando desde el púlpito? ¿Cómo usted puede ser próspero? Y por eso estas iglesias están llenas. Y usted dice, pero es que si están llenas es porque verdaderamente eso es lo que el Señor es el mover del Espíritu. No, eso no es el mover del Espíritu. Esa es la necesidad de este mundo. Pero están equivocados, esa no es la verdadera necesidad. La verdadera necesidad es que el Señor venga y nos transforme desde nuestro corazón, que nos cambie nuestra forma de pensar, que nos forme nuestra forma de ser, ¿cierto? Que haga en nosotros una metanoia, ¿cierto? En nosotros, para verdaderamente ser como Él quiere que nosotros seamos. ¿Amén? Coloquémonos en pie y oremos, por favor. Nico, ¿dónde está Angelita? ¿Ya está lista la cena? Hoy vamos a tener la Santa Cena. Y para la Santa Cena, yo siempre... Gracias. Gracias. La Santa Cena... Yo creo que hoy no tengo que hacerle preámbulo a lo que es la Santa Cena con lo que hemos visto, ¿cierto que no? Estamos tomando, ahorita con la Santa Cena que ya viene, estamos tomando el pan y el vino, ¿sí? El pan es el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Simboliza, no es que se convierta, simboliza el cuerpo de Cristo. Y el vino simboliza la sangre de Cristo. Y como el pueblo tenía que usar la sangre y comer, nosotros también lo tenemos que hacer como su pueblo. Ahora, ¿quiénes están invitados a comer del pan y el vino? Aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Aquellos que entienden la santidad de Dios. No podemos comer indignamente la Santa Cena del Señor. Si usted no es una persona que ha nacido de nueva, si usted es una persona que está en pecado, yo le invito a que no tome del pan y del vino. ¿Sí? Si es una persona que pelea y lucha por sus pecados, porque todos estamos, ¿cierto? Pero si usted está en un estado donde no hay arrepentimiento y usted sabe que es algo que todavía tiene que dejar, o que usted es una persona muy nueva en la fe, hágalo cuando sea más consciente, para que entienda la riqueza y la hermosura de lo que es tomar del pan y el vino del Señor. ¿Amén? ¿Sí? Entonces yo lo invito que ahí donde está, usted cierre sus ojos y hagamos una oración primeramente por el tema y luego hagamos una oración, hagamos el tiempo de el compartir el pan y el vino. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, por esta reunión del día de hoy. Señor, por entender la importancia de tener
de tener celo, Señor, por tu palabra, por tu evangelio. Necesitamos tener pasión por lo tuyo, Señor. Cuidar, Señor, la fidelidad de las Escrituras. Cuidar la fidelidad de lo que es las buenas nuevas del Señor. Que las buenas nuevas, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, no es un negocio, es por gracia. Nada tenemos que pagar. Usted y yo no hemos hecho nada para que seamos dignos de haber recibido semejante gracia sobre nosotros. A Él le ha placido darnos vida y nos ha regalado el Espíritu Santo de Dios para que comience una obra nueva en nosotros. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos una tarea muy importante. Y la tarea que tenemos es de estudiar las Escrituras, de estudiar tu palabra, tus mandamientos, lo que tú dices en ella, para así entonces nosotros poder, Señor, cuidarnos, Señor, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas, Señor, que tú nos permitas tener el conocimiento no para ser unas personas cabezonas intelectualmente, sino para, Señor, ser unos verdaderos cristianos y ayudar a que muchos que están perdidos, Señor, vengan al verdadero camino, que es tu camino. Gracias te doy. Ayúdanos, Señor, a no vivir nuestra vida espiritual por rito. Ayúdanos a vivir nuestra vida espiritual porque verdaderamente lo sentimos y somos conscientes, fruto de entender tu palabra, de lo que debemos nosotros hacer. Por eso hoy, conscientes de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, el simbolismo de lo que es la Pascua, nosotros hoy queremos compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú entonces en este momento permitiéndonos también recordar lo que sucedió allí en el aposento alto. Lo que dice, Señor, repite y recuerda Pablo en el libro de los Corintios, cuando les hablaba a este pueblo acerca de la necesidad de comer la Santa Cena dignamente. Que la Santa Cena no era para glotonería, no era para estar llenos o para emborracharse con el vino, sino para recordar lo que pasó allí Jesús con sus discípulos. Porque dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, toma el pan en su mano derecha. Ese pan que usted tiene en su mano derecha, ese refleja o es lo que es el cuerpo de ese cordero inmolado. Y habiendo dado gracias, Él partió ese pan y el Señor Jesús nos dice y le dice a la iglesia, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Hoy hagamos memoria de este acto tan maravilloso. Comamos de ese pan que refleja el cuerpo de Cristo, la carne de ese cordero inmolado. Comamos entonces del pan. Hoy recordamos entonces que antes de el Señor ser apresado, asimismo tomó también la copa. Esa copa que usted hoy coge y toma en su mano. Y después de haber cenado, le dijo a sus discípulos, esto es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz, fue esa misma sangre que el pueblo celebraba Pascua tras Pascua, celebrando la salida del pueblo de Egipto cuando el ángel de muerte pasó y por la sangre en los dinteles, el ángel de muerte no tuvo poder, no pudo hacer nada. Ahora el enemigo no puede hacer nada por nosotros porque la sangre del cordero inmolado de la cruz ha sido derramada y ha sido el precio. Este es el nuevo pacto que usted y yo como iglesia tenemos en Cristo Jesús.
bebamos de esta copa y entendamos que todas las veces que usted y yo bebamos de esta copa, en memoria del Señor lo hacemos. Tomemos entonces así de la copa. Gracias, Señor, por permitirnos como iglesia, Señor, recordar y compartir esta santa cena. Así pues, que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Amén. Fuerte aplauso al Señor.